La mañana del 15 de marzo prometía ser otro día rutinario para Alejandro Mendoza, director ejecutivo de una de las principales empresas tecnológicas de Madrid. A sus 30 años había construido un imperio desde cero, pero su éxito profesional ocultaba un vacío personal que ni todo su dinero podía llenar. El sol primaveral se filtraba a través de los ventanales de su ático en el exclusivo barrio de Salamanca, mientras revisaba documentos para la reunión del consejo. Su asistente, Carmen, le recordó su cita en el Hospital Infantil San Rafael, donde debía entregar un donativo de su fundación. Al llegar al hospital, el bullicio típico de un centro pediátrico lo recibió. Niños corriendo por los pasillos, padres preocupados, médicos apresurados. Mientras esperaba en el área de pediatría, una pequeña figura captó su atención. Una niña de unos 6 años, con cabello rubio dorado y ojos azules como el cielo de Castilla, jugaba sola con un rompecabezas. Pero no fue su apariencia lo que hizo que Alejandro se detuviera en seco, sino la marca de nacimiento en forma de media luna que asomaba en su cuello, idéntica a la que él tenía en el mismo lugar. La niña levantó la vista y sus miradas se encontraron. Con la inocencia propia de su edad, se acercó lentamente. «Señor, ¿eres mi papá?», preguntó con voz dulce pero decidida. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Su corazón latía desbocado mientras observaba esos ojos que, de alguna manera inexplicable, le resultaban familiares. La pregunta de la niña resonaba en la mente de Alejandro mientras permanecía inmóvil, incapaz de articular palabra. Una enfermera se acercó rápidamente. «Lucía, cariño, ¿qué te he dicho sobre hablar con desconocidos?». La mujer tomó suavemente la mano de la pequeña. «Perdone, señor Mendoza. Lucía está esperando a su tutora legal». «No, no hay problema», balbuceó Alejandro, aún conmocionado. «¿Tutora legal?». La enfermera bajó la voz. «Lucía es huérfana. Su madre falleció hace 6 meses y nunca conoció a su padre. Está bajo la custodia temporal de los servicios sociales». Mientras la enfermera se alejaba con Lucía, Alejandro observó cómo la niña volteaba a mirarlo una vez más, tocándose inconscientemente la marca de nacimiento. Era como verse reflejado en un espejo temporal. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Alejandro no podía dejar de pensar en el encuentro. Los recuerdos comenzaron a aflorar. Barcelona, hace 7 años, cuando era un joven emprendedor, luchando por sacar adelante su primera startup. Isabela. Ese nombre surgió de las profundidades de su memoria. Isabela Ruiz, una estudiante de arte con quien tuvo un breve pero intenso romance durante aquel verano catalán. Recordó su cabello castaño claro, sus ojos verdes que brillaban cuando hablaba de sus pinturas. Y cómo todo terminó abruptamente cuando él tuvo que mudarse a Madrid por una oportunidad de negocio. Podría ser posible. La edad de Lucía coincidía. Sus rasgos. Alejandro se miró al espejo, estudiando sus propios ojos azules y cabello rubio oscuro. La marca de nacimiento palpitaba como un recordatorio silencioso. Los días siguientes fueron un torbellino para Alejandro. Contrató a un investigador privado para rastrear a Isabela Ruiz. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. Isabela había muerto en un accidente de tráfico 6 meses atrás en Valencia, donde vivía con su hija Lucía. Los documentos del hospital confirmaban que la niña había nacido el 23 de abril, exactamente 9 meses después de aquel verano. En Barcelona, en el certificado de nacimiento, el espacio del padre aparecía en blanco. Alejandro visitó el Hospital San Rafael con frecuencia, siempre con la excusa de asuntos de la fundación. Durante estas visitas, observaba a Lucía desde lejos, notando pequeños gestos que le recordaban a sí mismo. La forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, cómo se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa. Un día, reunió el valor para acercarse a ella nuevamente. Lucía estaba dibujando en la sala de juegos, sola como siempre. «Hola, Lucía, soy Alejandro. ¿Te acuerdas de mí?». La niña levantó la vista y sonrió. «Eres el señor con la marca como la mía». «Sí, así es. Puedo ver tu dibujo».
Lucía le mostró su obra. Una casa con un jardín y 3 figuras de palitos, una niña, una mujer y un hombre. El hombre tenía una marca en el cuello. Es mi familia, explicó con naturalidad. Mamá decía que algún día encontraría a mi papá, que él también tenía una luna en el cuello como yo. El corazón de Alejandro se encogió. Isabela le había hablado de él a su hija, pero ¿por qué nunca lo contactó? Determinado a conocer toda la verdad, Alejandro viajó a Valencia para hablar con la mejor amiga de Isabela, Marta Sánchez. La encontró en el mismo café donde Isabela solía trabajar. Isabela nunca dejó de amarte, confesó Marta, con lágrimas en los ojos. Pero tenía miedo. Cuando descubrió que estaba embarazada, ya te habías ido a Madrid. Intentó contactarte, pero tu número había cambiado, y cuando vio en las noticias que te estabas convirtiendo en un empresario exitoso, pensó que no querrías saber nada de ella ni del bebé. Eso no es verdad, protestó Alejandro. Yo nunca supe, lo sé. Isabela se arrepintió cada día de no habértelo dicho, especialmente cuando Lucía comenzó a preguntar por su padre. Le contaba historias sobre ti, sobre ese verano en Barcelona. Le decía que algún día lo encontraría, que reconocería la marca de nacimiento. Marta le entregó una caja. Isabela guardaba esto. Decía que algún día se lo daría a Lucía para cuando encontrara a su padre. Dentro, había fotografías de aquel verano, cartas que Isabela nunca envió y un diario donde documentaba el crecimiento de Lucía, sus primeras palabras, sus primeros pasos, siempre con la esperanza de que algún día Alejandro las leyera. Esa noche, en su habitación de hotel en Valencia, Alejandro lloró por primera vez en años. Lloró por el tiempo perdido, por Isabela, por la hija que no sabía que tenía. Las palabras del diario de Isabela resonaban en su mente. Hoy Lucía preguntó por qué no tiene papá. Le dije que sí lo tiene, que es el hombre más maravilloso que he conocido y que algún día lo encontrará. Solo espero poder perdonarme a mí misma por haberle robado estos años juntos. De vuelta en Madrid, Alejandro contactó con los servicios sociales para comenzar el proceso de reconocimiento de paternidad. Solicitó una prueba de ADN, aunque en su corazón ya conocía la verdad. La trabajadora social, Ana García, se mostró cautelosa. Señor Mendoza, entiendo su situación, pero debemos proceder con cuidado. Lucía ha pasado por mucho trauma. La pérdida de su madre, la vida en acogida temporal. No podemos simplemente decirle que hemos encontrado a su padre. Lo entiendo, aseguró Alejandro. Haré lo que sea mejor para ella. Durante las siguientes semanas, mientras esperaban los resultados, Ana organizó encuentros supervisados entre Alejandro y Lucía. Al principio eran breves, en el hospital o en el Parque del Retiro. Alejandro le llevaba libros para colorear, rompecabezas, pequeños regalos que Lucía recibía con alegría contenida. ¿Por qué vienes a verme?, preguntó Lucía un día, mientras construían un castillo de arena en el parque. Porque me caes bien, respondió Alejandro con cuidado. Y porque creo que podríamos ser buenos amigos. Mamá decía que mi papá y yo seríamos los mejores amigos. Lucía modeló una torre. Decía que era alto como tú y que tenía los ojos del color del mar. Alejandro tragó saliva. ¿Te gustaría conocer a tu papá? Lucía asintió enérgicamente. Sí, mamá me prometió que lo encontraría, pero luego se fue al cielo, y ahora no sé cómo encontrarlo yo sola. No estás sola, Lucía. Te prometo que no estás sola. Los resultados de la prueba de ADN confirmaron lo que el corazón de Alejandro ya sabía. Era el padre de Lucía con un 99,99% de certeza. La noticia lo llenó simultáneamente de alegría y terror. ¿Cómo podría ser un buen padre cuando nunca había tenido esa experiencia? Ana, la trabajadora social, organizó una reunión para revelarle la verdad a Lucía. Sería en un ambiente familiar. En la casa de acogida donde la niña residía, temporalmente, Alejandro llegó nervioso. Con las manos sudorosas y el corazón acelerado, Lucía estaba jugando en el jardín cuando lo vio llegar. ¡Alejandro!, corrió hacia él. ¿Vienes a jugar conmigo? Lucía, cariño. Ana se arrodilló junto a la niña. Tenemos algo importante que decirte.
¿Recuerdas cuando nos contaste que querías encontrar a tu papá? La niña asintió, solemnemente. Bueno, pues, lo hemos encontrado. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿De verdad? ¿Dónde está? Ana miró a Alejandro y asintió. Él se arrodilló frente a su hija, las lágrimas amenazando con desbordarse. Estoy aquí. Lucía, soy yo, soy tu papá. La niña lo miró fijamente. Luego observó su marca de nacimiento y después la suya propia. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Lo sabía, susurró. Mamá tenía razón. Dijo que te reconocería por la luna. Sin previo aviso, se lanzó a los brazos de Alejandro. Por primera vez en su vida, él sintió lo que significaba ser completo. La abrazó con fuerza, prometiéndose silenciosamente que nunca más la dejaría ir. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó Lucía con la cara enterrada en su pecho. No sabía que existías, mi amor. Tu mamá. Ella no me lo dijo. Pero ahora estoy aquí y nunca me voy a ir. ¿Lo prometes? Lo prometo. Las siguientes semanas fueron un periodo de ajuste para ambos. Alejandro transformó su ático de soltero en un hogar apropiado para una niña. Contrató a los mejores decoradores para crear la habitación perfecta para Lucía. Paredes pintadas de azul cielo, con nubes, una cama con dosel, estanterías llenas de libros y juguetes. Pero pronto descubrió que ser padre era mucho más que proveer cosas materiales. Lucía tenía pesadillas sobre el accidente de su madre. Lloraba por las noches llamándola. Alejandro pasaba horas sentado junto a su cama, cantándole las mismas nanas que Isabela mencionaba en su diario. ¡Papá! Lucía lo llamó así por primera vez una noche, después de un mal sueño. Mamá está enfadada conmigo. ¿Por qué estaría enfadada, cielo? Porque ahora soy feliz contigo. ¿Crees que se siente sola en el cielo? Alejandro la abrazó fuerte. Tu mamá está feliz porque tú eres feliz. Ella quería que nos encontráramos. Por eso te habló de mí, de la marca de nacimiento. Ella nos está cuidando desde el cielo. Durante el día, Alejandro reorganizó completamente su vida laboral. Delegó responsabilidades, redujo sus horas de oficina y estableció como prioridad absoluta pasar tiempo con Lucía. La llevaba al colegio cada mañana, asistía a todas sus actividades y cenaban juntos cada noche. Los fines de semana exploraban Madrid, el Parque del Retiro, el Museo del Prado, donde Lucía mostró un talento natural para el arte como su madre, el Zoo Aquarium. Pero los momentos más preciados eran los simples: cocinar juntos, leer cuentos, antes de dormir, dibujar en la mesa de la cocina. Carmen, su asistente, notó el cambio. Nunca lo había visto tan feliz, señor Mendoza. Es que nunca había tenido una razón real para hacerlo, respondió él, mirando una foto de Lucía en su escritorio. Un año después del primer encuentro, la vida de Alejandro y Lucía había encontrado su ritmo. La niña había florecido bajo el amor y la estabilidad que su padre le proporcionaba. Sus pesadillas eran menos frecuentes, su risa más espontánea. Para el 7º cumpleaños de Lucía, Alejandro organizó una celebración especial. No una fiesta ostentosa, como las que solía organizar para sus socios comerciales, gracias, sino una reunión íntima, con los nuevos amigos que Lucía había hecho en el colegio y sus familias. «Papá», Lucía lo llamó mientras decoraban juntos el jardín. «¿Puedo pedirte algo?» «Lo que quieras, princesa. Podemos visitar a mamá. Quiero contarle que te encontré, que ahora somos una familia». Al día siguiente, padre e hija viajaron a Valencia. En el cementerio, frente a la tumba de Isabela, Lucía colocó un dibujo, ella y Alejandro tomados de la mano, con Isabela como un ángel sonriente sobre ellos. «Mamá, encontré a papá», susurró Lucía. «Tenías razón, tiene la luna como yo, y es el mejor papá del mundo, justo como dijiste». Alejandro se arrodilló junto a su hija, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Isabela, siento no haber estado ahí, pero te prometo que cuidaré de nuestra hija. La amaré por los dos». Una suave brisa
agitó las hojas de los árboles, y por un momento, Alejandro pudo jurar que sintió la presencia de Isabela, dándole su bendición. De vuelta en Madrid, mientras Lucía dormía en el asiento trasero del coche, Alejandro reflexionó sobre el último año. Había perdido los primeros 6 años de la vida de su hija, pero estaba decidido a no perderse ni un momento más. En su mesita de noche, junto a una foto de los tres, él, Lucía e Isabela, en aquellos días de Barcelona, descansaba un dibujo que Lucía había hecho esa mañana. En él aparecían los dos tomados de la mano, con sus marcas de nacimiento claramente visibles, y una frase escrita con letra infantil. Mi papá y yo, unidos por la luna. Alejandro Mendoza. El millonario que lo tenía todo, excepto lo que realmente importaba, había encontrado finalmente su verdadero tesoro. Y todo gracias a una pequeña niña de ojos azules que un día le preguntó, Señor, ¿eres mi papá? A veces, las marcas más importantes que llevamos no son las que están en nuestra piel, sino las que quedan grabadas en nuestro corazón. Corazón y la marca del amor entre un padre y una hija. Es la más indeleble de todas. Mi hermana durmió con mi esposo y mi mamá mantuvo el secreto para proteger a su hija adorada, pero en la fiesta del bebé van a recibir una bonita sorpresa. Soy Luna, tengo 29 años, y soy una empresaria promedio con una familia solidaria y buenos amigos, o eso pensaba. Hasta ahora, mi vida iba genial. Hasta que escuché una conversación que nunca estuvo destinada a mis oídos. Pero me alegra haberla escuchado porque, de lo contrario, no sé cuánto tiempo más mi familia habría mantenido esta fachada de ser la familia perfecta. Mientras que en realidad no son más que un grupo de mentirosos. Así que, anoche en la cena familiar de fin de semana de mi hermana Reylos, escuché a mi madre y a ella hablar. Por lo general, intento ignorar su conversación secreta, pero anoche fue un poco diferente. Seguro te preguntarás, ¿por qué suelo ignorar su conversación? Básicamente, todo se remonta a cómo Reylos y yo fuimos criadas. Perdimos a nuestro padre demasiado temprano en nuestras vidas cuando éramos apenas adolescentes. Y mi madre nos ha estado criando como madre soltera desde entonces. No me malinterpretes, no es que esté menospreciando las luchas que atravesó por nosotros. Realmente admiro a mi madre por ser una mujer tan valiente y asegurarse de inculcar las mismas cualidades en sus hijas. Pero el problema con mi infancia fue la manera en que me hizo sentir excluida todo el tiempo. Verás, Reylos ha sido su hija favorita. Básicamente, Reylos era callada y más femenina como mi madre quería que fuéramos, mientras que yo era más ruidosa y rebelde. Siempre se trataba de mi madre eligiendo a Reylos sobre mí para todo. Tenían sus chistes internos y chismes, que no tenían mucho sentido para mí. Me hacían sentir fuera de lugar en mi propia casa. Era como vivir con desconocidos. Reylos y yo también empezamos a distanciarnos eventualmente porque ella sentía que para estar más cerca de mamá, tenía que estar distante de mí. Así que naturalmente, crecí deseando la atención que no recibía de mi familia, y cuando finalmente la recibí de mi ahora esposo Peter. No perdí tiempo en darle la bienvenida a mi vida familiar. Él trabajaba en una empresa con la que colaboré, y así nos conocimos. Empezamos a salir pronto, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos casados. Mi negocio floreció aún más, y Peter decidió unirse a mí en él. Así que ha estado trabajando como mi empleado desde hace algún tiempo. Sé lo que dicen sobre no mezclar trabajo y vida personal, pero han pasado 2 años desde nuestro matrimonio, y todo iba bien hasta que todo pareció derrumbarse por completo. Así que, ¿ves? Después de que me casé con Peter, no sé por qué milagro, las cosas con mi propia familia también empezaron a encajar. Les caía bien a Peter, y eventualmente, todos nos convertimos en una familia feliz. Mi madre seguía estando más inclinada hacia Reylos, pero no me importaba mucho porque tenía a Peter a mi lado. Ahora, estaba realmente feliz por Reylos cuando se casó con Charles hace un año, e incluso estaba más feliz cuando hace semanas anunciaron que esperaban un bebé. Sentía que finalmente tenía la familia con la que soñaba, bueno. Al menos hasta anoche. Sucedió cuando descubrí que todo era una mentira. Como te dije, después de mi matrimonio con Peter, las cosas empezaron a mejorar con mi madre y Reylos. A menudo aún me dejaban de lado, pero también intentaban mostrarme que seguía siendo parte de la familia, y eso me bastaba. Pero, obviamente, tenían que pisotear la poca esperanza que tenía de una familia feliz.
Como mencioné antes, anoche estábamos todos en casa de Reylos para la cena familiar de fin de semana. Todo estaba bien. Todos lo pasamos muy bien. Pero lo que pasó después de la cena me volvió loca. Peter y yo casi nos íbamos, pero tuve algunos contratiempos con mi atuendo, así que terminé yendo al baño mientras Peter me esperaba en el auto. El baño de la habitación de invitados era el más cercano al vestíbulo de entrada, así que sin pensarlo más, terminé yendo allí. Mi madre y mi hermana deben haber pensado que ya me había ido para entonces porque en pocos minutos, escuché pasos apresurados llegar a la habitación de invitados, y luego hubo estos susurros. Estaban peleando por algo, y era mi madre quien decía lo agotador que era mantener la farsa y que ahora empezaba a sentirse culpable. También tenía miedo de que alguien descubriera algo. Estaba confundida, pero no muy preocupada, pensando que esto debía ser uno de sus chismes habituales. Estaba a punto de hacerme notar saliendo hasta que escuché mi nombre. No era mi nombre, sino lo que dijo mi hermana lo que llamó mi atención. Dijo que yo era tan estúpida que mi madre no necesitaba preocuparse porque me enterara pronto. ¿Pero enterarme de qué? Esa era la pregunta exacta en mi mente. Así que me quedé allí, escuchando su conversación. Esta podría ser una de las mejores y peores decisiones de mi vida. Fue lo peor porque si no hubiera escuchado esa conversación, no estaría hecho un desastre como estoy ahora. Fue lo mejor porque me alegra saber los traidores que tenía en mi vida. Resulta que mi esposo Peter me engañó hace unos meses. ¿Y puedes adivinar quién era la chica? Sí, exactamente. Peter durmió con nada más y nada menos que mi querida hermana Reylos. Me dolió mucho. Pero lo que me dolió aún más fue el hecho de que incluso cuando mi madre se enteró de esto, no se lo contó ni a Charles ni a mí. Decidió mantener todo el asunto en secreto. Debes estar pensando que lo hizo porque no quería herir mis sentimientos o algo así. Esa sería la razón lógica para todo esto, ¿verdad? Pero la verdad era que no quería arruinar el matrimonio de Reylos con Charles. Obviamente, esa era la razón. Todo siempre se trataba de Reylos, su hija favorita. Como si esa mujer tuviera la audacia de acostarse con el esposo de su hermana, y mi madre aún decidió darle el premio de hija del año. Me rompió el corazón. Era como si mi infancia se repitiera una y otra vez. Esta vez, ni siquiera tenía a Peter para salvarme de todo esto porque incluso él formaba parte de arruinar mi vida perfectamente feliz. ¿Puedes imaginar el lío en mi mente en este momento? Anoche, simplemente lloré en silencio en el baño. Me escondí hasta que Reylos y mamá salieron de la habitación. Y una vez que salieron de la habitación, decidí salir solo para encontrar a Peter aún esperándome en el auto como el adorable esposo que era. Pero todo era una mentira, ¿verdad? Y en ese momento, odiaba mirarlo. Odiaba a los tres. Desde que llegamos a casa anoche, los he estado ignorando a todos. No sé por qué se supone que debo enfrentarlos después de saber que la vida que estaba viviendo no era más que una mentira. No he confrontado a ninguno de ellos desde que me enteré del secreto. Ni siquiera sé si confrontarlos me haría bien en este momento, estoy hecha un desastre. Ahora, aquí estoy escribiendo sobre esto porque no sé qué más hacer. Así que chicos, por favor, estoy buscando ayuda de ustedes. No sé cómo manejar la situación porque ahora todo lo que veo es mi vida desmoronándose y no puedo hacer nada al respecto. ¿A quién debo acudir en busca de consuelo? Porque las personas en las que confié toda mi vida son las que la rompieron. Realmente no sé qué hacer ahora. Así que si ustedes pueden sugerir algo que pueda ser útil o tal vez algunos consejos sobre cómo manejar la situación, entonces estaré agradecida. Actualización 1. Hola chicos, aquí estoy de nuevo. Han pasado 2 días desde mi última actualización. Y solo estoy aquí para hablar sobre algunas cosas. Finalmente, siento que estoy recuperando el control sobre mis sentidos. Sé que mis emociones estaban por todos lados en mi publicación inicial y quizás parecí una tonta emocional. Tal vez lo fui, pero mi mente finalmente se ha calmado. He tomado una decisión. Pero antes de entrar en eso, fui a responder algunos comentarios. En primer lugar, gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado, reconfortándome en los momentos en que mi propia familia me traicionó. Y ahora, a los comentarios desagradables que señalaron que era una cobarde por quedarme allí en silencio, quiero que tomen un momento para pensar desde mi punto de vista. Para mí, todo iba tan bien como era posible, y cuando esta bomba cayó sobre mí, me quedé en shock. Sentí como si mi mente se hubiera detenido. Simplemente,
No sabía qué más hacer que salir de ese lugar lo antes posible. Fue mala suerte que tuve que irme con la persona responsable de mi miseria. Pero eso no me hace un cobarde. Muchos de ustedes pensaron que debería ir y enfrentarme a los tres juntos, o debería ir y hablar con Charles sobre todo esto. Pero creo que eso sería fácil para ellos. Y por mucho que los ame, no merecen la misericordia de que simplemente los confronte y los deje ir. Eso no va a pasar, les serviré una venganza fría. El mundo también debe saber qué familia perfecta tengo. Y sí, definitivamente informaré a Charles sobre esto, pero no yendo directamente a hablar con él. Eso sería demasiado simple. Quiero hacerlo todo con impacto. Así que estoy tratando de recopilar todas las pruebas que pueda en su contra, y hasta ahora, mi investigación parece ir muy lenta. Pero no me doy por vencida, para nada. Además, he tomado otra decisión. Es posible que piensen que estoy yendo a extremos y que estoy tomando una decisión precipitada, pero he decidido divorciarme de Peter. No puedo quedarme con un hombre que me engañó con mi propia hermana y luego siguió actuando como si todo estuviera bien. Así que sí, presentaré una demanda de divorcio pronto. Pero antes de eso, necesito un plan para la venganza. Los tres aún no tienen idea de que conozco su secreto. Es increíble cómo son tan buenos actores, pero ayer noté un poco de incomodidad entre los tres. Supongo que no se puede ocultar la culpa completa por mucho tiempo, ¿verdad? Pero aparte de eso, están fingiendo que todo está bien. Mi madre y Raylos están planeando su fiesta del bebé y me dejan completamente fuera, como siempre. Y honestamente, me alegro porque de lo contrario seguramente acabé explotando contra ellas. Pero mi furia sigue siendo la misma. Así que en este momento, estoy trabajando para obtener algunas pruebas en su contra para poder exponerlos ante el mundo entero. Solo espero que esta idea funcione y realmente pueda hacerles sentir el dolor que me causaron. Llámenme cruel, pero esto es lo único que me mantiene en pie por ahora. Les actualizaré una vez que descubra exactamente qué hacer. Actualización 2. Hola chicos. Estoy de vuelta y probablemente puedan notar cuán emocionada estoy por el tono de mi escritura. Apenas ha pasado una semana desde mi última actualización y acabo de encontrar un tesoro. Esto va a ser perfecto para mi plan de venganza. Como mencioné en mi última actualización, estaba tratando de recopilar evidencia del secreto que mi madre, Raylos y Peter habían estado guardando Dios sabe desde cuándo. Pero no había podido encontrar nada útil por mi cuenta. Así que decidí tomar medidas extremas. Contraté a un chico del departamento de informática de mi empresa para hackear el teléfono de Peter. Y como su teléfono había estado conectado a la red Wi-Fi de la empresa tantas veces, fue un trabajo fácil acceder a toda la información en el teléfono de Peter. Después de eso, fue bastante fácil rastrear todo y obtener el tesoro de evidencia que quería. El teléfono de Peter estaba lleno de mensajes de texto entre Raylos y él, hablando sobre toda la aventura. Y para mi sorpresa, no fue solo una vez como yo había asumido hasta entonces. Resulta que Peter y Raylos se juntaron por primera vez cuando fueron de viaje de camping junto con unos amigos. Charles y yo no pudimos ir al viaje de camping porque tenía algunos compromisos laborales y Charles no se sentía bien en ese momento. Este viaje ocurrió hace unos 2 meses. Entonces, Charles y yo, como parejas que confían ciegamente, no habríamos imaginado que nuestras parejas harían esto a nuestras espaldas. Fuimos lo suficientemente comprensivos como para no interrumpir sus planes, pero esto es lo que obtuvimos a cambio. Eso no fue todo. Esta no fue la única vez que Raylos y Peter nos engañaron. Después de regresar a la ciudad, se encontraron varias veces bajo el pretexto del trabajo. Incluso tenían todas estas locas selfies íntimas juntos que deben haber tomado durante sus citas secretas. Todo esto estaba en una carpeta oculta en el teléfono de Peter. Pero ahora que teníamos acceso a todo su teléfono, nada estaba fuera de límites. ¿Pueden creer que continuaron viéndose durante aproximadamente un mes antes de detenerse? Solo dejaron de hacerlo cuando mi madre lo sorprendió en pleno acto. Peter había ido a la casa de Raylos mientras Charles estaba fuera visitando a su familia. Mi madre, que se había mudado con Raylos hace algunos meses porque se sentía sola y también estaba fuera por un retiro de la iglesia en otra ciudad. Raylos no esperaba que llegara hasta la próxima mañana, así que cuando mi madre llegó inesperadamente, lo descubrió todo ella misma. ¿Estás pensando? Bueno, ¿cómo lo sé? Todo está claro en su cadena de mensajes. Planeaban encontrarse mientras Charles y mi madre estaban fuera,
Luego el mensaje estresado de Peter a Reylos preguntándole qué iban a hacer al respecto, y el mensaje reconfortante de Reylos a Peter de que no necesitaban preocuparse porque mamá había prometido mantenerlo todo en secreto. Estaban todos allí para que yo los viera. Bueno. Un secreto que finalmente salió a la luz. Entonces, mi madre había sabido de esto durante todo un mes. Bueno, permíteme reformular eso. Mi madre tuvo un mes completo para contárselo a Charles y a mí, y no lo hizo. Todo porque quería salvar el matrimonio de su hija adorada, como dijo en la conversación que escuché. Ella dijo que solo mantenía este secreto porque no quería que el matrimonio de Reylos y Charles se viera afectado por esto. ¿Y qué hay de mi matrimonio? No le importaba ni un poquito. Si pensaste que estaba enojada cuando escuché su conversación, entonces ni siquiera puedes imaginar lo furiosa que me sentí cuando descubrí toda la verdad. Todo esto fue una locura, y había estado ocurriendo durante 2 meses, mientras Reylos tenía un bebé en camino. Ahora incluso estoy pensando si ese bebé es de Charles o de Peter. Lo único bueno que salió de que mi madre descubriera todo esto fue que les pidió que dejaran de verse. Esa fue su única condición para quedarse callada sobre todo el asunto, y lo hicieron. Después del incidente, no hubo mensajes coquetos de ninguno de ellos. Y ahora tenía toda esta prueba, estas capturas de pantalla de sus conversaciones y las selfies que se tomaron juntos, y eso es suficiente para exponer a estos mentirosos frente a todos los que conocemos. Sé que algunos de ustedes pueden pensar que esto es demasiado cruel, pero necesito un buen escenario para exponerlos a todos. Así que planeo hacerlo en la fiesta del bebé de Reylos. Sé que estoy llevando las cosas al extremo, pero honestamente, siento que se lo merecen. La fiesta del bebé de Reylos es dentro de 2 semanas, y les informaré sobre cómo va todo. Solo espero que mi plan funcione absolutamente. Actualización 3. Chicos, estoy de vuelta y finalmente me vengué. Fue una locura, y sinceramente, me siento mal por todo esto, pero tenía que hacerlo. Estaba demasiado herida como para dejarlo pasar fácilmente. Así que esta tarde fue la fiesta del bebé de Reylos. Han pasado solo unas horas desde que estalló todo el caos en la vida del trío mentiroso. Como ya había mencionado, fue un evento grandioso, y Charles se esforzó al máximo para asegurarse de que Reylos se sintiera genial en su fiesta del bebé. Invitaron a todos sus amigos y familiares cercanos, y realmente sentí pena por Charles antes de que todo sucediera debido a lo que estaba por venir. Estaba realmente emocionado desde que se enteró de la noticia del bebé. Me sentí realmente culpable al pensar en destrozar sus sueños, pero tenía que hacerlo. Así que, en la fiesta, una vez que todos llegaron, fingí querer hacer un discurso y hablar sobre cómo preparé algo para Reylos. Tanto Reylos como mi mamá parecían sorprendidas y contentas por esto. Empecé suavemente, hablando sobre la increíble relación con mi mamá y Reylos y esperando que Reylos también pudiera compartir eso con su bebé. Tanto Reylos como mi mamá estaban radiantes de orgullo por esto. Mientras pronunciaba este discurso, comencé una presentación de diapositivas de fotos de Reylos y mi mamá desde que Reylos era pequeña en el gran fondo justo detrás de mí. Todos parecían estar asombrados por mi discurso emocional, incluyendo a mi esposo y a Charles. Y luego se volvió desagradable. Comencé a hablar sobre cómo esperaba que Reylos también pudiera ocultar los errores de su hijo, sin preocuparse por cómo podría afectar a los demás, como lo hizo mi madre. De repente, todos parecían confundidos, pero esa expresión de confusión se convirtió en shock cuando la presentación de diapositivas detrás de mí mostró las fotos de Reylos y Peter, y las capturas de pantalla de sus mensajes. Todos comenzaron a susurrar mientras el pánico invadía el rostro de mi madre y de Reylos. En cuanto a Peter, simplemente se quedó atónito, sin saber cómo reaccionar. Pero la reacción que me hizo sentir más culpable fue como las lágrimas aparecieron en los ojos de Charles cuando lo miró. Simplemente se levantó y se acercó al escenario. Mirando más de cerca todos los textos. Simplemente me preguntó, como un loco, si todo esto era cierto, y le di uno de los más sombríos asentimientos. Y para colmo de males, anuncié mi divorcio allí mismo. Le dije a Peter que podía recoger sus cosas y que pronto recibiría la notificación de divorcio. En este punto, Reylos intentó acercarse a Charles, pero él salió del lugar, dejando a Reylos llorando al lado de mi madre. Pero cuando mi madre intentó consolar a Reylos, fue otra escena. Reylos simplemente comenzó a gritarle a mi madre sobre cómo todo era culpa suya y en lugar de permitir el mal comportamiento de Reylos, debería haberla encaminado por el camino correcto. Ella seguía gritando y gritando mientras todo lo que mi madre decía era que lo hizo para salvar el matrimonio de Reylos. Bueno,
salí del lugar después de eso. Les había dado a las personas un buen espectáculo de mierda para disfrutar, y mi trabajo allí estaba hecho. Y desde el momento en que salí de la casa, mi teléfono ha estado sonando constantemente. Raylos me está culpando por arruinar su vida, mientras que Peter quiere hablar conmigo. También ha estado en casa, pero no lo dejé entrar. Esta era mi casa, y no iba a dejar entrar a un tramposo. Han pasado solo unas horas desde que se fue, y finalmente, ha dejado de intentar comunicarse conmigo. Todavía hay muchas cosas dando vueltas en mi cabeza, así que decidí escribirlo todo aquí. Y simplemente no puedo dejar de pensar si lo llevé todo a un extremo. ¿Qué piensan ustedes? Actualización 4. Sé que han pasado 3 meses desde mi última actualización, pero he tomado el tiempo necesario para dejar que todo el lío en mi vida se asiente un poco antes de escribirles una actualización. ¿Adivinen qué? Me estoy divorciando. Sé que esta no es una noticia nueva, pero finalmente, mi caso está en curso en el tribunal y mi divorcio se finalizará dentro de unos meses, con suerte. Bueno, ese no es el único caso de divorcio que está en marcha en este momento. Charles también ha solicitado el divorcio contra Raylos. Después de todo el fiasco que ocurrió en la fiesta, Charles estaba demasiado furioso, e incluso exigió una prueba de ADN para el bebé. Como dije, no podía estar demasiado seguro sobre el padre del bebé, ya que Raylos estaba con 2 hombres al mismo tiempo. Y para sorpresa de todos nosotros, nuestras sospechas resultaron ser ciertas, y resultó que Peter era el padre del bebé. El día que llegaron los informes de ADN, Charles solicitó el divorcio. Y supongo que aún la habría perdonado en caso de que el bebé fuera suyo. Me sentí muy mal por Charles. Estaba tan emocionado por el bebé, pero era mejor estar lo más lejos posible de esos tramposos. Ahora, pasando al dúo madre-hija inseparable. Raylos cortó todo contacto con mi mamá. Raylos culpó a mi mamá por el divorcio y lo que le sucedió a ella, y supongo que eso fue injusto. Mi mamá solo estaba tratando de salvar su matrimonio, pero ahora no había matrimonio que salvar. Y mi mamá merecía ser excluida de la vida de su hija adorada por todos los años que me hizo sentir excluida en mi propia casa. Dado que Raylos había estado apoyando financieramente a mi madre todo este tiempo, mi madre quedó indefensa después de que Raylos la dejara de lado. ¿Y pueden creer que la mujer vino a mí en busca de ayuda? Como pueden imaginar, le cerré la puerta en la cara, y ahora ella está abandonada en una residencia de ancianos. Yo diría que es culpa suya. Las acciones de mi hermana la llevaron a conseguir un trabajo insignificante, ya que dejó su trabajo tan pronto como se casó con Charles. Tenía sentido para ella, ya que Charles ganaba bien y no tenía problemas con eso. Pero ahora, cuando Charles la había echado de su vida y de su casa, ella está sola en un apartamento barato de un dormitorio, muy embarazada, y tratando de llegar a fin de mes. Ahora, en cuanto a mi querido esposo, pronto a ser ex esposo. Ese tipo se metió en un gran lío. Como les dije, estaba trabajando en mi empresa, y pensé que no mezclaría mi odio personal hacia él con el trabajo. Pero él tuvo que arruinar eso cuando se acercó a mí en el trabajo para hablar conmigo. Ya que lo había estado ignorando. El idiota hizo todo un escándalo al respecto. Bueno, las cosas se pusieron un poco violentas de su parte, y esto hizo que lo echaran de mi empresa y lo pusieran en la lista negra de nuestra industria. Ahora, simplemente está viviendo con uno de sus amigos y esperando que alguna empresa lo contrate. En cuanto a mí, he estado bastante ocupada, manejando mi negocio y el caso de divorcio que tengo. Pero supongo que mantenerme ocupada en este momento es bueno para mí, ya que no permite que pensamientos negativos se me vengan a la mente. También he comenzado terapia, y bueno, últimamente, como todo este trauma ha sido demasiado para mí, espero que mi estado mental mejore con el tiempo. Bueno, eso fue todo lo que tengo que compartir sobre esta fase caótica de mi vida, pero quería agradecer a todos los que llegaron hasta el final por estar aquí para mí a lo largo de todo esto. Gracias.